Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras, señores, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, fieles siempre a lo que desde aquí les contamos y les trasladamos. Hoy en un nuevo encuentro digital, vestido de alguna manera de esa faceta del campo a la mesa, nos centramos en un ámbito fundamental en Castilla-La Mancha. Saben que el peso del sector agropecuario es pues vital en una región como la nuestra, y que hay muchos otros ámbitos que, rodeando a este, son fundamentales a su vez para sostener, para generar riqueza, para crear empleo en nuestra región. Vamos a hablar de todo ello mirando muy concretamente al medio rural y a todos esos municipios que componen nuestra región a su largo y a su ancho, que es mucho en todos los casos. José Juan Fernández ya nos acompaña aquí en nuestras instalaciones, presidente de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural, Recander. Buen día y bienvenido, ¿qué tal está? Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, ¿cómo se trabaja en una faceta tan amplia como la que supone el desarrollo rural en una región como Castilla-La Mancha, que es eminentemente de estas características? Bueno, pues tú lo dices muy bien, ¿no? Muy amplia. Mira, la red, para que nos hagamos una idea, engloba 29 grupos de desarrollo rural de toda la región. Dentro de esos 29 grupos hay 887 municipios. Tenemos una región, Castilla-La Mancha es una región muy amplia, ¿no? Entonces, donde el ámbito rural tiene un peso muy importante. Y creo que somos conscientes, todos los que vivimos en nuestra región, de la importancia que tiene el mantener el medio rural y que el medio rural ofrezca posibilidades a la gente que habita en él para que sigan perteneciendo y sigan estando presentes en ese medio rural, cuidándolo y haciendo que no se despueble. Llevamos unos años, bastantes años, en el que el despoblamiento del medio rural está sufriendo un despoblamiento importante, ¿no? Es mucha la gente que se está yendo de los municipios pequeños a grandes ciudades o a municipios mayores. Bueno, desde la red, un poco, desde los grupos de desarrollo rural, estamos convencidos que el medio rural tiene futuro, que tenemos que trabajarlo de manera conjunta y que podemos llevarlo a cabo si somos capaces de crear esas sinergias entre todos los grupos, trabajando también mano a mano con las distintas administraciones, en este caso con la Consejería de Agricultura, que es quien gestiona los fondos que al final terminan llegando a los grupos de desarrollo rural, y sobre todo, lo más importante, trabajando con la gente del territorio, con la gente de cada uno de esos pequeños municipios, o no tan pequeños, porque cada uno de los grupos es muy variado en su formología. Y bueno, yo creo que si somos capaces de unir el trabajo de la red con el trabajo de los habitantes del territorio y de las administraciones, seremos capaces de darle un futuro a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a nuestros mayores también en nuestro medio rural. Ese es un poco el propósito que tiene Recander, que tienen los grupos y que yo creo que coincide también con el propósito de la Consejería de Agricultura, con el consejero de Agricultura, que es un consejero muy comprometido con el desarrollo rural, y que yo creo que también hay que aprovecharlo, tenemos que aprovecharlo los grupos y tienen que aprovecharlo los municipios pequeños y la gente que vive en esos municipios. José Juan, nos has dado esas pautas, 29 grupos de desarrollo rural en toda la región, 887 municipios en los que estáis presentes. Imagino que la red viene un poco a ser el eslabón entre la propia administración y esos 29 grupos, a coordinar de alguna manera y a aunar de algún modo los criterios que queréis asentar y sobre los cuales pues evitar que eso que me has contado se siga produciendo, evitar que la gente se siga marchando de los pequeños municipios porque no encuentran oportunidades. Por lo tanto, buscar esas oportunidades para los municipios. ¿Cuándo se creó o cómo ha ido desarrollándose o mejorándose la propia red de grupos de desarrollo rural? Pues mira, a finales del 2011 es cuando empieza a coger fuerza Recander, ¿no? Y empieza a aglutinar la mayor parte de los grupos. Y bueno, yo creo que hay una labor hecha importante en Recander, que hay que reconocer a los anteriores gestores, que es el haber aglutinado a esos 29 grupos, que los 29 grupos que componen esa red de Castilla-La Mancha, donde están todos, estén dentro de nuestra red, dentro de Recander. Ese trabajo es muy importante y ahora quedan otros muy importantes por hacer. Decías, ¿no?, un poco la función que tiene que tener Recander de unificar los criterios. Bueno, nuestra región es muy grande, es muy amplia
y cada uno de los grupos tiene una idiosincrasia muy peculiar. No es lo mismo un grupo, por ejemplo, Promancha, que está en la zona de Alcázar de San Juan, Tomelloso, Pedro Muñoz o Cuéllamos, que un grupo de la Serranía Conquense, donde hay municipios en Promancha de 25, 30, 16, 15.000, 8.000 habitantes, o en la Serranía Conquense, donde muchos de esos municipios pues son principalmente municipios muchas veces menores incluso de 100 habitantes, ¿no? Evidentemente las características de un grupo y de otro son distintos. Por lo tanto, una de las labores que bien dices que tiene que desarrollar Recander es intentar unificar todo lo que se pueda los criterios de los grupos. Pero también hay otra labor fundamental, que es ser capaz de asesorar, ser capaz de dar servicios a cada uno de los grupos y conseguir que los grupos se centren en su labor fundamental, que es dinamizar su territorio, estar presentes, convertirse en un referente para que cada vez que alguna persona, algún emprendedor de nuestros pueblos tenga una idea que quiere llevar a cabo, sepa que a dónde tiene que recurrir, a dónde puede recurrir para conseguir ayuda, financiación y asesoramiento es al grupo más cercano que tenga, ¿no? Al grupo de su territorio. Entonces son dos tareas distintas, que es un poco los objetivos y las metas que nos ponemos para esta nueva etapa, que empezó en septiembre del 2015. Por un lado, intentar ser esa voz, si puede ser única, de los grupos con respecto a la administración, también ser un poco el altavoz de todos los grupos para que en nuestra región se nos conozca y se sepa la labor que desarrollamos, y por otra parte también intentar asesorar, intentar dar servicios a los grupos que les permita, como digo, centrarse en su tarea fundamental, que es dinamizar el territorio. ¿Cómo es ese proceso de búsqueda de nichos, de oportunidades en todos y cada uno de esos municipios que componen nuestra región? ¿Cómo es ese trabajo de recopilar un poco la situación de cómo está cada uno de ellos, qué necesitan, qué sería interesante, dónde hay quizá alguna baza pues, que puede dar frutos en lo que a oportunidades se refiere para sus gentes, para ayudar a esa fijación de la población? ¿Cómo es ese trabajo de campo que hacéis vosotros? Bueno, pues también varía mucho dependiendo de cada uno de los grupos, ¿no? Pero una cosa importante y una cosa fundamental que tienen los grupos es que tienen un recorrido. Seguramente durante todos estos años que llevamos funcionando, que llevan funcionando los grupos, se habrán hecho cosas que se pueden mejorar, pero también se han hecho muchas cosas bien. Algunas veces los grupos, de manera yo creo que injusta, reciben críticas, ¿no? Bueno, las críticas tenemos que asumirlas los grupos y tenemos que ver cómo nos pueden permitir el mejorar, cómo pueden permitirnos que nuestro funcionamiento se ajuste más a las necesidades de nuestro territorio. Pues esa experiencia que tenemos de tantos años, por ejemplo, en la última programación 2007-2013, han sido más de unos 140 millones de euros los que se han gestionado a través de los grupos. Se han generado muchos puestos de trabajo, se ha ayudado a muchos emprendedores y eso hay que ponerlo en valor. ¿Qué pasa? Que esa experiencia lo que nos permite a los grupos es que conocemos perfectamente cuál es nuestro territorio, porque trabajamos de manera conjunta con las personas que viven ahí, con las distintas asociaciones, con colectivos, con empresas, con asociaciones agrarias, con cooperativas. Bueno, pues esa imbricación que tenemos con el tejido social de nuestro territorio nos hace mucho más fácil nuestro trabajo. Pero ahora yo creo que falta algo más. ¿Qué tienen que hacer los grupos? Darse a conocer. Es cierto, yo lo digo, y lo digo como presidente de Recander y lo digo también como presidente de un grupo de desarrollo rural, que seguramente no hemos sido capaces hasta ahora de llegar a cada uno de nuestros vecinos, ¿no? De cada una de las personas que viven en nuestro territorio. Y tenemos que hacer un esfuerzo importante, tenemos que darnos a conocer, tenemos que tener presencia en medios de comunicación, tenemos que tener presencia en redes, tenemos que tener presencia en los territorios, en los distintos municipios, y tenemos que hacer que cada vez que un empresario, un emprendedor, alguien que tenga una idea y que no sabe muy bien cómo llevarla a cabo, que en la primera organización, en el primer sitio donde piense para ir a ver quién le puede ayudar, sea en su grupo, sea en cualquiera de uno de esos 29 grupos que componemos la red. Se puede conseguir, pero nos va a costar mucho. Es verdad que los grupos en esta última etapa, en estos últimos 4 años, han pasado por momentos difíciles, ¿no? Donde al final los fondos pues no les llegaban y era complicado mantener esos equipos mínimos
que tienen que hacer que el grupo tenga presencia. No podemos tener grupos que sean unas meras ventanillas, que estén donde esté la sede esperando a que llegue el vecino a ver si alguien le ayuda. No, tenemos que hacer que la gente que trabaja en el grupo, los equipos técnicos, salgan. Tenemos que hacer que cada uno de los miembros de la junta directiva sea también un altavoz del grupo. Que todas las asociaciones y colectivos que componen la asamblea de los grupos, porque también tenemos esas asambleas muy numerosas en la mayoría de los grupos, que también sean un altavoz de los grupos. Y que todos seamos capaces de trasladar que hay dinero que viene de Europa, que viene del Ministerio y que viene de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que está disponible para ayudarles a llevar a cabo su proyecto. Es un reto interesante, es un reto, yo creo que vamos a ser capaces de mejorar el funcionamiento de los grupos y hacer que los fondos que hay, que no son pocos también para esta nueva programación 2014-2020, pues que lleguen donde tienen que llegar, que es al territorio rural, a ese emprendedor, a esa emprendedora que tiene una idea que poner en marcha y que quiere seguir en su territorio, que quiere seguir en su pueblo pequeñito, creando riqueza, generando empleo y consolidando también, por supuesto, la población que vive en esos territorios rurales. José Juan, nos ha apuntado que en esta última etapa ha habido coyunturas complicadas, que los fondos se iban acabando, que quizá no habéis sabido trasladar a los vecinos de los municipios lo que podíais ofrecerles en cuanto a ayuda para sus proyectos. ¿Dónde dirías que ha estado, quizá, no sé si llamarle error o una forma pues quizá equivocada que hay que corregir, de hacer las cosas? ¿Qué diríais que ha sido el kit de la cuestión que ha provocado que esa gente que tú has dicho al comienzo de la entrevista haya ido abandonando un poco el medio rural en pro de las ciudades, que no haya encontrado oportunidades? ¿Dónde ha estado el fallo? Bueno, yo creo que todo viene un poco de arriba, ¿no? En la última legislatura del 2011-2015, desde el mismo gobierno de España hemos tenido muchas dudas sobre qué queremos que sean nuestros pueblos pequeños, ¿no? Hubo momentos en los que se llegó a hablar de que había que eliminar municipios. Bueno, eso en una región como la nuestra, en Castilla-La Mancha, donde hay tantísimos municipios pequeños, nosotros no lo entendemos. Hubo momentos en los que se pensaba que distintas competencias tenían que asumir las otras administraciones distintas, de la más cercana al territorio, que es el ayuntamiento. Y todo eso en cascada ha ido bajando y ha ido haciendo que las distintas administraciones, también la Junta, pues no tuviera muy claro qué quería hacer con el medio rural. Lo que tenemos ahora, sobre todo, es una oportunidad muy grande, porque el consejero, como decía, el consejero de Agricultura es una persona que conoce perfectamente la metodología LEADER, que conoce perfectamente los programas de desarrollo rural, que los ha trabajado y que además está convencido de que los grupos pueden ser la herramienta necesaria para que el desarrollo llegue a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, más que fijarnos en esos errores, que hay que fijarnos en ellos para aprender y no volver a cometerlos, lo que hay que hacer es ver un poco las oportunidades que se nos abren. Y seguramente una de las tareas fundamentales es que seamos capaces de trabajar conjuntamente la administración regional con los grupos. Esa tarea también, sé que nos va a costar, ¿no? Que seamos muy ágiles a la hora de que entre administración regional y grupos demos respuesta a las necesidades de los vecinos de nuestro territorio, de nuestros pueblos. Que seamos capaces de solucionar de manera ágil cada vez que nos surja algún problema, porque los habrá. Al final estamos hablando de muchos grupos, de mucho territorio y de muchos proyectos que se van a sacar adelante. Pues que entre administración regional y grupos seamos capaces de tener una sintonía y de tener una comunicación fluida, yo creo que eso va a ayudarnos mucho. En estos meses lo estamos haciendo, ¿no? Estamos en un momento muy delicado, muy complicado, que es la puesta en marcha de la programación. Cuando decimos que la nueva programación es 2014-2020, seguramente, alguna gente dirá, ¿cómo 2014 si estamos en el 2016 y estamos empezando? Es verdad que se lleva muchísimo retraso. Ese retraso lo están sufriendo los grupos y, por tanto, también lo están sufriendo los habitantes de nuestros territorios. Estamos trabajando y pidiendo a la Junta que haga esfuerzos adicionales
para que esa programación empiece ya, para que ya podamos empezar a gestionar proyectos. Hemos tenido dificultades y seguimos reclamándole, insistiéndole a la Junta en que no podemos retrasarlo más, que ya llevamos mucho retraso. Bueno, pues ese tipo de comunicación, esa sintonía en la que no coincidiremos siempre, pero sí que desde la discrepancia intentaremos o trataremos de buscar cuál es la solución que se le puede dar a cada uno de esos problemas. Esa sintonía es una buena oportunidad y tenemos que saber aprovecharla cada uno de los grupos. Nos has explicado que la metodología LEADER es la que de alguna manera gestiona un poco esos fondos que mayoritariamente proceden de Europa, pero bajo el criterio de que son los propios habitantes de los municipios, a través de esos 29 grupos, los que de alguna manera establecen qué políticas son las que hacen falta en cada uno de los lugares y qué sería interesante poner en marcha. En este sentido, está claro que cada zona tiene su idiosincrasia y su manera de encontrar mejores oportunidades en unos determinados sectores o actividades, pero si tuviese que decantarte por un tipo de proyecto, de actividad que está resultando atractivo, cuando menos, o interesante para generar oportunidades hoy día en nuestra región, ¿cuáles serían? Yo creo que hay dos cosas, me atrevo a decir tres. Hay tres cosas fundamentales. También depende un poco de la zona, ¿no? Pero se ha hecho un esfuerzo importante durante estos años con el turismo rural, ¿vale? No tenemos que dejar de ver ese sector como un sector potencial, porque es verdad que fija población, es verdad que el turismo rural, porque al final lo que queremos es que vengan visitantes a nuestros pueblos, se obliga a sí mismo a cuidar del territorio, del medio ambiente y del patrimonio industrial, del patrimonio histórico-artístico, para que sea un reclamo para esos visitantes. Yo creo que se puede seguir y se tiene que seguir insistiendo ahí. Sobre todo también sumándole una cosa fundamental, que son las nuevas tecnologías, ¿no? Y es verdad que nuestra región en algunos aspectos tiene un déficit de nuevas tecnologías, un déficit de banda ancha, y eso es un poco un freno también para los emprendedores. Luego yo creo que hay algo también muy importante, que es la industria agroalimentaria. Por primera vez en esta nueva programación, la industria agroalimentaria, fundamental en la mayoría de nuestra región, puede beneficiarse de fondos para llevar a cabo proyectos hasta 100.000 euros, que pueden desarrollarse y que pueden también generar mucho empleo y que pueden consolidar el desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Yo creo que ese es otro aspecto fundamental y que tenemos que seguir explotándolo. Pero sobre todo cada uno, como bien decías, la metodología LEADER habla de que cada uno de los grupos fija su estrategia, desde abajo hacia arriba. No es que nosotros, los que estamos en el grupo, digamos, pues ahora queremos hacer o dejar de hacer. No. Aquí lo que también tenemos que hacer es animar a los distintos colectivos de los territorios a que participen, ¿no? O personas a nivel particular que se acerquen y que vean cómo pueden participar, cómo a lo largo de muchísimas mesas que se han hecho sectoriales en cada uno de los grupos han podido participar y pueden seguir participando en ver qué es lo que ellos creen que hace falta para su territorio, ¿no? Que sería lo más importante. Y ahí también los grupos tienen que hacer una labor de seguir abriéndose, de abrirse aún más, para que no haya ninguna asociación, ningún colectivo que deje que no haga su aportación, que no explique cómo ven ellos el problema que tiene esa zona determinada en un momento concreto y cómo se puede afrontar. Y luego, sobre todo, también hay otra cosa que los grupos aportan, que es ese carácter de comarca. Ese carácter de comarca que, si conseguimos que supere la rivalidad que en momentos determinados puede haber entre municipios colindantes, bueno, pues nos puede generar muchas sinergias y también nos puede hacer que seamos mucho más eficientes a la hora de gestionar los recursos. Bueno, porque seguramente habrá servicios que se pueden sumar entre distintos municipios, que uno solo no lo puede prestar, pero que juntándose unos cuantos, juntándose en una comarca, podemos establecer cómo podemos garantizar que los servicios básicos estén garantizados para nuestra gente
de la manera más eficaz y sobre todo de la manera más eficiente, porque hay que ser muy eficientes en esta nueva etapa que se abre, ¿no? Hay menos dinero y hay que hacer que ese dinero rinda mucho más. Justo ahí quería llegar. Has explicado que estamos ya en una nueva etapa, iniciándola, aunque no debería ser así, pero que concluye en 2020. ¿Cómo la calificas en cuestión de cantidades? Ahora está en proceso pues, hacia dónde se van a invertir todos esos millones de euros que van a venir a Castilla-La Mancha, pero a nivel de eso, de montante económico, ¿la ves suficiente, la ves fuerte, la ves un poco más escasa que en años anteriores? Cuéntanos. Objetivamente es menos dinero. Objetivamente hay 24 millones de euros menos que en la anterior programación. Entonces, por supuesto, a mí me gustaría que fuera más. Pero sabiendo el punto del que partimos, que son 130 millones de euros los que hay en esta nueva programación, lo que tenemos que hacer es intentar que cada uno de esos euros, o la mayor parte de cada uno de esos euros, se dedique a generar proyectos, a subvencionar proyectos y a crear empleo, diversificar la economía de nuestros pueblos. Por supuesto, me gustaría que contáramos con los grupos con 154 millones como en la anterior programación, pero también es cierto que no se terminaron de hacer, como decía, bien las cosas y no se terminaron de gestionar esos 154 millones. No puede volver a pasarnos que los grupos al final tengan que devolver dinero. Muchas veces no es por culpa de los grupos, ¿vale? Seguramente habrá parte que sea responsabilidad de los grupos, que no han sido capaces de llegar a cada uno de los municipios, a cada una de las personas de su territorio, pero también porque esa sintonía que digo que hay que buscar ahora entre la administración regional y los grupos, pues no siempre ha sido así. Se ha sido durante mucho tiempo lento a la hora de solucionar esos problemas, de ver cómo se podían reasignar fondos, viendo cuando algún proyecto se venía abajo, no se ha sido ágil a la hora de decir, bueno, este proyecto no puede salir, hay que buscar otro, hay que liberar estos fondos. Bueno, todo ese trabajo tenemos que solucionarlo en esta nueva programación. Al final, lo que sí que yo creo que se va a permitir con el dinero que hay disponible es que los grupos tengan garantizado, no sin dificultades, el funcionamiento, que tengan garantizado ese personal mínimo que necesitan para trabajar en su territorio. Y yo, además se lo digo a todos los presidentes y presidentas de los grupos, creo que tenemos que hacer también un esfuerzo para conseguir que otras administraciones se sumen al desarrollo rural, se sumen al trabajo que desarrollamos los grupos, y ahí estamos haciendo una ronda de negociaciones, de trabajo, de reuniones con todas las diputaciones, con las 5 diputaciones, que yo creo que hasta la fecha el resultado es positivo, ¿no? Y creo que también las diputaciones que ahora mismo también algunas veces se ponen en entredicho, pero que son las que más ayudan a los municipios pequeños, pueden jugar un papel fundamental, tienen que jugarlo en el desarrollo rural, en el apoyo a esos municipios más pequeños, ¿no? Para que esos proyectos, que si no es por un grupo muchas veces no saldrían adelante, tengan el apoyo también de la administración, de la diputación, ¿no? De la diputación de su provincia. Yo creo que lo vamos a conseguir, porque lo que tenemos que hacer es sumar fondos de otras administraciones, como en este caso de las diputaciones. Los ayuntamientos también siempre han aportado, ahora les toca también, creo, a las diputaciones, que no sean los únicos que se quedan en el medio. Si pone Europa, si pone el Ministerio, si pone la Junta y ponen los ayuntamientos, esas diputaciones que se quedan en el medio no pueden no aportar, ¿no? Su aportación puede ser fundamental para hacer que los grupos sean más activos y que trabajen en el territorio, que no estén, como decía antes, como ventanillas esperando a que lleguen proyectos, no, sino que haya unos equipos fuertes, dinamizadores, que se vayan a los pueblos, que trabajen con cada uno de los alcaldes y alcaldesas para decirles, oye, cualquier proyecto que haya en tu pueblo, que veas que es interesante, que puede salir adelante, aquí estamos, para asesorarle, para acompañarle en el inicio, para buscarle financiación y para aportarle, bueno, pues en proyectos productivos hasta un 35% de esa inversión que se puede financiar a fondo perdido por parte de los grupos. Yo creo que es importante, es interesante que las diputaciones se sumen, y creo que lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir que cada una de esas diputaciones también apoye y aporte a los grupos.
Nos has hablado de esa cantidad algo mermada con respecto a la del episodio anterior. Vamos a hablar también un poco del proceso brevemente. También ha habido preocupación, imagino que creciente conforme pasaba el tiempo, en torno a la propia elaboración del PDR, a su aprobación. Había que remitirla a Europa para que diese el visto bueno. El plazo se iba acabando. Ya el consejero, casi recién asumido su puesto, nos decía que estaban pues muy implicados en llegar a tiempo, en presentar ese PDR en forma, sabiendo que aún así había que modificarlo, ir cambiándolo conforme fuese transcurriendo el tiempo para ir mejorándolo, pero que de momento había que llevar pues un primer documento que en líneas generales pues llevase el grueso de por dónde quieren ir los pasos. Finalmente ha sido así, ya tenemos ese documento y no sé qué evaluación haces de su contenido y por dónde crees que debería producirse esa modificación o esas mejoras que apuntaba el propio consejero que asumía que había que ejecutar. Evidentemente el punto de partida ya es bueno, ¿no? Porque si la propia consejería es consciente de que el PDR hay que modificarlo, bueno, tenemos ese punto de partida es interesante y también lo que tenemos es el compromiso de la consejería y del consejero de que Recander, un poco como voz de todos los grupos de desarrollo rural, va a participar y va a aportar a esa modificación. Estaba claro, lo primero era mandar el PDR, que se aprobara, porque si no poníamos en riesgo los propios fondos, ¿no? Que son 1.500 millones de euros, ¿no? Que no es poco dinero. 130 millones para los grupos es dinero, pero 1.500 millones para toda la región y para las distintas medidas es mucho dinero. Por lo tanto, una vez que con retraso se envía al poquito de llegar, entrar el nuevo gobierno en la región y se aprueba, lo que hacemos desde el primer momento, y yo estoy en distintos comités de seguimiento, en el comité del seguimiento del PDR, lo que vamos viendo es cómo los distintos colectivos vamos aportando esas modificaciones que hacen falta. Y por supuesto que también con respecto al líder también hace falta. ¿Qué es la última propuesta que le hacemos a la consejería? Que hay que intentar sumar más fondos. Hay que intentar que a través de otras medidas también se puedan gestionar más fondos por los grupos de desarrollo rural. Porque llegamos muy bien a cada uno de nuestros municipios, a cada uno de nuestros vecinos, ¿no? Si lo hacemos bien somos capaces de estar ahí, no tiene que venir el vecino de un pueblo de 200 habitantes a Albacete, a Cuenca, a Toledo, no, es que tiene el grupo muy cerca y el grupo lo conoce a él y él conoce o debe conocer al grupo, ese esfuerzo lo tenemos que hacer también, por lo tanto podemos ser muy eficaces y muy eficientes. Además con un valor también añadido, a través de la metodología LEADER, la aportación de la Unión Europea es mayor. Entonces todo lo que podamos ampliar la gestión de los grupos de desarrollo rural supondrá también mayor participación de la Unión Europea. Entonces esa es una de las propuestas que le hacemos a la consejería y por supuesto lo que vamos viendo desde los grupos que dificulta el funcionamiento del día a día de nuestra labor, ¿no? Y estamos trabajando, yo creo que bastante bien, codo con la Dirección General de Desarrollo Rural y con la Consejería, para que ninguna de esas propuestas que se hacen desde los grupos deje de llegar a donde tiene que llegar para que se pueda valorar. Hay cosas importantes que se han hecho y que creo que van a aportar también valor a lo rural en esta programación. Se apoya especialmente a los municipios menores de 1.000 habitantes. Van a conseguir más fondos esos proyectos que se quieran llevar a cabo en municipios menores de 1.000 habitantes y hay alguna cuestión en la que también los grupos tenemos nuestras discrepancias, que es con respecto a los municipios mayores de 10.000 habitantes. Bueno, ya estamos trabajando en ver de qué manera, apoyando más a los municipios pequeños, no perjudicamos a los municipios mayores, ¿no? Y también es cierto que hay municipios en determinadas comarcas que tiran del carro del desarrollo y no los podemos dejar aparte, ¿no? Bueno, pues hemos trabajado en estos últimos meses para que en municipios mayores de 10.000 habitantes también la consolidación de empleo y proyectos básicos para el territorio y para la población sean subvencionables.
bueno, estamos trabajando bien, insistiéndoles, trasladándoles continuamente cuáles son las necesidades de los grupos, dónde vemos los problemas, dónde vemos los errores, pero sobre todo lo que necesitamos es que podamos empezar ya, que podamos empezar a trabajar. Entonces, lo fundamental, primero, una vez que está la orden de selección en marcha, que se seleccionen los 29 o los grupos que correspondan, que vamos a gestionar esos 130 millones de euros y que se nos den las herramientas para poder empezar a gestionar proyectos y subvencionar a los emprendedores de nuestro territorio. Eso es lo primero, lo más importante. Y luego seguiremos trabajando siempre con la Consejería y, como digo, con otras administraciones para garantizar el funcionamiento de los grupos. Que esos gastos mínimos de funcionamiento que necesitan los grupos para mantener su estructura, que son muchas veces de verdad son muy pequeñas, ¿no? Porque en grupos que tengan pues 50, 60 municipios con unas amplitudes tremendas y poca población, pues que haya 3 personas trabajando, gestionando toda la burocracia que exige también Europa y estando presente en cada uno de los pueblos, es complicado. Pero no se aburren, ¿no? No pueden parar mucho, no pueden parar mucho. A mí algún gerente del grupo me contaba los kilómetros que le hacía al año a su coche, ¿no? Recorriendo municipio tras municipio, y la verdad es que bueno, muchas veces parecen también comerciales, ¿no? Porque tienen que recorrer el territorio, tienen que visitar a los promotores, tienen que visitar a los ayuntamientos, tienen que visitar a los colectivos, a las asociaciones, a las cooperativas en este caso, a las organizaciones agrarias. Bueno, tenemos que ser muy dinámicos y tenemos que estar en todos sitios. José Juan, un placer haber conversado con usted y que nos dé más detalles de toda esta rueda que gira en torno al desarrollo rural en la región y esos protagonistas esenciales que, como dice, conforman todos y cada uno de esos 29 grupos que hay en Castilla-La Mancha, con el objetivo ese de que se cree empleo, riqueza, oportunidades en esos lugares que son tan importantes en una región como esta. Un placer, como digo, estar aquí con usted y que nos haya contado todo esto, que se pueda comenzar a trabajar pronto, es lo que importa. Que empecemos a generar ya proyectos, a generar empleo y a seguir trabajando por nuestra tierra, por nuestros pueblos, los más pequeños, los medianos, al final por una región muy grande que tenemos que construir entre todos, también entre los municipios pequeños. Un placer, como digo. Muchas gracias por visitarnos y que sea así. Ya en la próxima entrevista hablamos de cómo están yendo todos esos proyectos que seguro de manera exitosa se van a poner en marcha. De la mano de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural, Recander, aquí junto a nosotros hemos tenido a su protagonista máximo, aunque detrás hay muchas personas trabajando por el bien y el progreso y las oportunidades de Castilla-La Mancha. José Juan Fernández ha sido nuestro protagonista de la mañana. Le pueden escuchar cuantas veces quieran a través de nuestra web www.lacerca.com y ya saben, si tienen por ahí alguna idea que puede funcionar en cuanto a emprendimiento o a actividad interesante que poner en marcha en el medio rural de nuestra amplia Castilla-La Mancha, pues ya lo saben, se acercan al grupo de desarrollo rural que más cerquita de ustedes esté y allí seguro que les echan una mano y les abren muchas oportunidades por las que ir caminando. Un placer, cuídense y no se alejen demasiado, que seguimos contándoles cosas.